Posiblemente, Víctor. Pero me incluyeron a mí. No me incluyeron a mí. Nada. Nada, si tú tienes te vieron con la camiseta desde las 4 de la tarde y vas a ver. De verdad, pastor, no me incluyeron a mí. Qué mujer de poca fe. Qué tristeza. Los justos juicios de Dios. Mira. Pastor, perdona que te interrumpa. Ajá. ¿Puedo hablar? Ya. A ver, No ¿sabes? se explica lo que Sí. Ya no llega tarde, no. Yo te dije que bajes en una subida. Bajes en una subida. Mientras otros están en un eslón, tú estás en una subida. Bueno, bendecidos todas las personas que nos escuchan por las diferentes redes sociales y el estadio lleno acá. Ok, los justos juicios de Dios es la segunda parte, el domingo la tercera parte. Entre los juicios está que Cristo entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, y no por sangre de animales, sino por su propia sangre. Esta es parte del juicio, los justos juicios de Dios. Juan capítulo 9, versículo 39. Tú tienes la cita, ¿cierto, Jorge? Te las pasé desde muy temprano. Jesús pasó por un juicio. Jesús pasó por un juicio mediante el cual en ese juicio iba a destruir al diablo por medio de la muerte. Yo recuerdo hace muchos años, más de 30 años, yo no era creyente todavía. Yo le regalé a mi papá una Biblia, una enciclopedia que hablaban de Jesús, que a mi papá le gustaba leer mucho sobre eso. Y me dijo que, mira lo que está escrito aquí. Dice que Jesús murió como un fracasado. Y es el problema de la gente cuando no tienen un sentido de revelación. Son personas que leen, pero no entienden lo que leen porque precisamente no hay revelación, no hay luz en el entendimiento. Entonces este autor de esa enciclopedia, a él le pareció que Jesús había muerto como un fracasado, sin conocer la verdadera historia y la verdad que la victoria de Jesús estuvo en ese juicio que le hicieron, que le costó la vida. Juan 9, versículo 39, escribe Juan, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. O sea, él sabía de que él venía porque iban a hacer un juicio con él. Lo iban a culpar de algo que él no había cometido. Y él, con ese conocimiento de lo que iba a suceder, él vino para satisfacer, número uno, los requisitos de la ley, y bueno, yo lo aprendí. Poder cumplir los requisitos de la ley, que era matar al pecador. Hoy en día, todavía mucha gente que se congrega no tienen una exactitud, no hay un entendimiento sobre esto. Entonces, él sabía que él venía porque iba a ser sometido a un juicio. ¿Qué es ser sometido a un juicio? Pues donde hay un conocimiento de una causa o un delito
en el cual el juez, con base a eso que señalan al delincuente, debe pronunciar una sentencia. Y la sentencia de Jesús prácticamente se la dio a Pilato el sistema religioso. Los sumos sacerdotes, el gran sumo sacerdote y todo el sistema religioso de fariseos, saduceos, escribas, ellos fueron los que lo sentenciaron u obligaron a Pilato, pues, que no soltara a Jesús. Y ahí en Hebreos 2, versículo 14, esa cita no está, Jorge, una explicación que voy a dar aquí. El versículo 14, ahí vemos nosotros lo que mucha gente no conoce, no entiende, a pesar que se congregan, porque estas cosas no se predican, no es lo principal de la mayoría de las congregaciones. Dice el apóstol Pablo a los judíos, a los hebreos, dice, así que por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y sangre, Él, hablando de Jesús, también participó de carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, una pregunta que ustedes la pueden responder. ¿Dónde estuvo la victoria de Jesús? En la muerte. Ahí estuvo la victoria. ¿Y por qué la gente no entiende? Porque es que Jesús vino con un cuerpo semejante al nuestro. ¿Qué pasa con este cuerpo semejante al nuestro? Algo que heredamos de Adán después del pecado, que la esencia de Satanás, la personificación de Satanás, Satanás mismo adquiere licencia, adquiere poder para habitar en la carne de los pecadores. Y eso sucedió desde Génesis 3:15, después del pecado que cometió Eva y se lo transmitió a Adán. Entonces él vino en un cuerpo de semejanza de carne de pecado, igual al nuestro. Y esa fue la razón por la cual Jesús fue tentado en todo, porque tenía un cuerpo, tenía deseos de la carne, como lo tenemos todos nosotros después de Adán. Entonces dice lo siguiente en el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud, servidumbre, esclavitud. ¿La esclavitud con quién? Con la ley. Y explica algo todavía de mayor profundidad, porque ciertamente, con lo que pasó en la cruz, Jesús no socorrió a los ángeles, no socorrió a los ángeles. No socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ahora, fíjate, una persona lee esto y dice, entonces socorrió a los judíos, porque nosotros no somos descendientes de Abraham. Y tiene razón, pero está equivocado. Tiene razón, porque nosotros no somos descendientes de Abraham según la carne, pero somos hijos de Abraham por la fe. Por eso Abraham es el padre de los creyentes, el padre de la fe. Entonces, él socorrió más que a los descendientes según la carne, a los descendientes por la fe, a los creyentes. Porque Abraham
es el padre de la fe. Así como es padre de todos los judíos, es verdad, según la carne, pero la descendencia que fue socorrida en la cruz son los creyentes. Bueno, dicho esto, podemos considerar ahora en Juan capítulo 12, versículo 31, cuando Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo. O sea, ya él estaba a punto de ser crucificado. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, Satanás, va a estar echado fuera. ¿Fuera de qué? De su cuerpo. Fuera de su cuerpo. Fuera de él. Fuera de él, sí. Fuera de él. O sea, ya al morir él, dice Pedro que llevó los pecados nuestros en su cuerpo sobre el madero. O sea, Dios cargó en él los pecados de nosotros, pecados que él no cometió. Él va a la cruz en su cuerpo con todos nuestros pecados. Cuando él muere, que la muerte ya la gente sabe, que una persona muere cuando el espíritu que dio la vida, el espíritu que Dios creó a imagen de Dios, conforme a su semejanza, sale del cuerpo. El cuerpo queda sin vida. Cuando Jesús muere, el cuerpo de Jesús queda en la cruz, su espíritu no. Y ahí en la cruz, que es lo que llaman también la circuncisión de Cristo, logró quitarse todo el prepucio, que era su cuerpo, para poder liberarse de él. Hoy tiene un cuerpo incorruptible. ¿Y dónde quedó toda la personificación de Satanás? En el cuerpo muerto. En ese cuerpo donde ya no habita ningún espíritu, ¿qué queda en ese cuerpo de Satanás? Pues quedó destruido. No podía hacer nada con Jesús. Muchos interpretaron mal esto también, diciendo que el diablo estaba destruido. Una pregunta, o sea que en la cruz comienza el justo juicio de Dios. Comienza por su Hijo. Comienza por su Hijo. Entonces, Jesús cuando va a la cruz para morir por nosotros. Ahí está la clave. Ahora nosotros, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ¿qué cosa? La vida de su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree en su sacrificio, cree en la sangre que derramó, cree en el juicio que le hicieron, no se pierda, sino que también tenga o reciba vida eterna. El problema del sistema religioso es que se aprenden los versículos o leen los versículos, los hablan, pero hablan algo que no entienden. Entonces el éxito de Jesús cumplió con la razón para lo cual el Padre lo envió aquí a la tierra. Fíjate que Juan en el capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, estaba con Dios, pero ese Verbo un día fue hecho carne. O sea, comenzó a vivir aquí, en la tierra, en un cuerpo semejante al nuestro. Pablo dice, en Romanos 8, que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Por eso Jesús pudo ser tentado en todo, porque tenía un cuerpo semejante al nuestro. En Hebreos 4 dice que Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, se compadece de nuestras debilidades, porque según nuestra semejanza, Jesús fue tentado en todo. Porque la semejanza de su cuerpo con el nuestro, fue tentado en todo, pero no pecó, sin pecado.
Entonces, la revelación es cuando tú comienzas a entender, como dice, un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí, porque así lo tiene establecido Dios para que solamente puedan entender los que reciban espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Es decir, cuando su entendimiento sea alumbrado por el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación, que es el mismo Espíritu Santo. Que en la medida que lo vamos recibiendo, que ese es otro gran error, el sistema religioso, perverso, malvado, satánico, le ha hecho creer a la gente que porque están en una congregación ya tienen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Cristo, se tiene que ir formando en la medida que la persona utiliza la palabra de Dios como un agua pura, según la palabra profética de Ezequiel, como un agua pura para que podamos lavar el corazón del engaño, que dice Jeremías, de la perversidad, que dice Jeremías, y de todas las inmundicias, que dice Jesús en Marcos capítulo 7. Entonces, eso no sale así, tampoco sale con el dichoso bautismo en agua. ¿Cómo pretenden lavar algo que es espiritual, que no se ve, con un agua material, natural? Pablo dice que debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. O sea, nosotros no podemos santificar nada espiritual con algo material. Pero el sistema religioso satánico o lo astuto que es Satanás y su cantidad de ministros que tienen congregaciones y que no se identifican como congregación satánica en Sabana Grande, sino le ponen congregación de los cielos, de los santos reyes, de tal y tal cosa. Le ponen nombres engañosos para que la gente piense que es una iglesia donde verdaderamente se enseña la palabra de Dios. Los que me están oyendo, que deben estar un poco desconcertados, hasta molestos, porque esto nunca se les ha sido enseñado. Pero si usted comienza a creer en la verdad, en lo que está escrito, y no en lo que los hombres dicen, suponen. ¿Qué otro dicho se escucha? Usted lo escucha. Todos los caminos conducen a Dios. Pero Dios te dice que hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Él no dijo, yo soy uno de los caminos que te conduce a Dios. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Una sola verdad, una sola vida. La vida eterna, la vida de Dios. La vida que nos la va suministrando el Espíritu en la medida que nosotros vamos recibiendo el Espíritu. Y vamos recibiendo el Espíritu si tomamos la palabra de Dios como agua pura para lavar las inmundicias del corazón. ¿Cómo se lavan? Oigo la palabra atentamente. Estoy atento cuando se está hablando la palabra de Dios, contando con que el que habla, hable las mismas palabras de Dios. Después voy a leer lo que el pastor dijo, que debe estar escrito. Si no está escrito lo que el pastor dijo, no tiene base, no tiene fundamento. Voy a leer. Y entonces el mandamiento o la clave es, no se aparten mis palabras de tus ojos. Lo que oíste, léelo. Léelo tanto, léelo con tanta frecuencia que queden guardadas dentro de tu corazón. Porque si dentro o en medio de tu corazón tú hallas mis palabras, dice Dios, dentro de tu corazón hallarás mi espíritu, hallarás la vida de Dios, la vida eterna, y hallarás medicina para todo tu cuerpo. Entonces la clave, se lo digo a ustedes y a todos los que quieren creer y recibir las bendiciones y
los beneficios de creer, si usted no guarda las palabras de Dios, si no dedica tiempo para leer lo que Dios le está hablando ahora, pues difícilmente su corazón vaya a cambiar. Entonces, ese fue el juicio. Ahora, mirando nosotros en ese juicio, vemos que el juicio en la cruz, el Hijo del Hombre fue levantado en la forma de la serpiente. Recuerde que él dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado también. O sea, él estaba diciendo que a él lo iban a crucificar. ¿Qué pasaba con Moisés? Bueno, los israelitas siempre quejándose. Entonces Dios les envió serpientes ardientes que los mordieran. Y todo el que mordía una serpiente moría. Entonces fueron donde Moisés a pedir que los ayudara. Moisés habla con Dios. Y entonces Dios dice, Moisés, levántate una serpiente de bronce en un asta, ponla allá arriba en el monte. Todo el que sea mordido por una serpiente, para no morir, vaya y mire la serpiente. Está diciendo, Jesús, yo soy la serpiente era figura de lo que yo voy a hacer. Yo voy a ser levantado en una cruz como la serpiente, para que todo aquel que mire, piense y crea en el sacrificio que yo estoy haciendo, pues no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que crea en lo que yo estoy haciendo, pues que se dé cuenta que yo estoy dando mi vida para poder morir, liberarme del diablo, y que todo el que crea también se va a poder liberar, aunque viva en ese cuerpo. Va a tener una lucha constante, pero pues va a recibir palabra, va a recibir conocimiento, va a recibir poder para poder vivir conforme al Espíritu y no vivir conforme a la carne. Porque si vive conforme a la carne, pues vive en pecado. Si vive conforme al Espíritu, vive en fe, vive creyendo. ¿Ok? Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, dice Pablo, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios. O sea, un juicio, la justicia de Dios, ¿cómo pudo lograrlo? Esa justicia es testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios para todos los que creen en Jesucristo. Porque no hay diferencia. Un versículo muy mal cortado. Porque no hay diferencia, debe comenzar el versículo 23. Porque no hay diferencia. Entonces yo puse unas interrogaciones. ¿Por qué no hay diferencia? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia de Dios, mediante ¿qué? La redención, el rescate que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El que tiene fe en su sangre, pues se le va a manifestar ¿qué cosa? Su justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. La justicia que hizo con su Hijo para salvarnos a nosotros. A causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué cosa? Los pecados pasados. O sea que si una persona hoy comienza su proceso de creer, todos sus pecados pasados fueron perdonados ahí en la cruz. Los presentes y los futuros no. Los presentes y los futuros, nosotros vamos a ser juzgados aquí en la tierra por esos pecados. Y sin embargo, Dios utiliza al apóstol Pablo, ahorita lo leemos en 1 Corintios,
que hay una manera de nosotros salvarnos de ser condenados. Sí. Entonces, voy a darle una parte de lo que yo tengo aquí de lo que es el pecado. Número 1, el pecado es transgresión. Transgresión. ¿Qué se transgrede? Una ley. O sea, se transgrede el límite de Dios entre lo bueno y lo malo. Entre lo bueno y lo malo tiene que haber un límite. O sea, Dios te puede decir, bueno, tú de aquí hasta aquí, tú estás en la parte buena. De aquí para allá es lo malo. Entonces, el pecado es lograr pasar esa frontera y entrar en la parte mala. Transgresión. También el pecado es iniquidad. Es una acción mala. Esté o no esté expresamente prohibida. O sea, algo que aunque no esté prohibido, podemos conocer que es malo. Eso es una transgresión y eso es una iniquidad. Número 3, el pecado es un error. Es la desviación de lo correcto. O sea, nos desviamos de lo correcto. Por ejemplo, ¿bailar es malo? No. ¿Cuándo nos desviamos? Cuando ya, ¿dónde bailamos? ¿Con quién bailamos? ¿Cómo bailamos? ¿Qué bailamos? Entonces ya es una desviación, es un error. 4, el pecado es no satisfacer el estándar divino. O sea que hay un estándar que nosotros podemos conocerlo por todo lo que aprendemos de Dios, todo lo que está escrito. Cuando no satisfacemos a Dios, cuando no agradamos a Dios, ya eso es pecado. Número 5, el pecado es infracción. Como cuando se comete una infracción de tránsito o una infracción en el fútbol. Esa infracción es la intrusión de la voluntad del hombre en la esfera de Dios. Ejemplo, a mí no me parece eso. Ay, si yo fuera Dios, yo lo hubiera hecho así. Ya, el solo hecho de pensar así, estamos violentando, estamos agrediendo la voluntad, el conocimiento de Dios, la santidad de Dios. Entonces, es bastante clave eso de la intrusión, introducirnos nosotros, entrometernos nosotros en las cosas como Dios las hizo. Nosotros pensar que nosotros hubiéramos podido hacerle mejor o tratamos de corregir, y es la expresión, pero a mí no me parece. Yo no creo que ese Dios de amor mande a matar a la gente. ¿Ya ves? ¿Por qué Dios permite que maten a la gente? ¿Por qué Dios permite que maten a la gente? Porque usted ni siquiera sabe por qué Dios permite que maten a la gente. Porque usted no tiene idea y usted está hablando de algo que no conoce y juzgando sobre algo que usted no entiende. Y eso es lo que más se ve con la gente. Pero tú crees que si Dios, un Dios de que es amor, va a permitir tantas muertes y tantas cosas. Entonces tú, ¿qué te pasa si yo a ti te cuento el juicio de Dios y te cuento las 7 copas de la ira de Dios, te cuento de los 7 sellos de la ira de Dios, te cuento las 7 trompetas de la ira de Dios, te cuento la ira de Dios, lo que va a hacer Dios? Entonces vas a terminar diciendo que Dios es un Dios malo. Pero no te das cuenta que la ira de Dios es por todo lo que Dios durante años y años ha visto cómo a sus hijos, cómo a su pueblo y hoy cómo a la iglesia la atacan, la agreden, la perjudican toda la vida. Entonces Dios amontona todas esas cosas para poder hacer un juicio a Satanás y a sus ángeles caídos. Recordando que Satanás es un ángel. Okay.
6. El pecado es desorden, anarquía espiritual, desorden. Y ahí leíste la síntesis. No he tenido tiempo, no he tenido tiempo. Ya hay pecado. Y la gente no piensa que está violando, violentando, transgrediendo y haciéndose daño. Porque la clave es leer para guardar las palabras de Dios en el corazón. Desorden o anarquía espiritual. Y número 7, el pecado es incredulidad. Un insulto a la verdad de Dios. Esa es la incredulidad. Un insulto a la verdad de Dios. Que escuche. Algo que no lo escribí aquí, pero hay que dejar algo para el domingo. Hay una sola solución para el pecado. Una sola. No hay más nada. Una sola. ¿Te la digo? La sangre de Cristo. Es lo único que sirve. Es lo único que combate el pecado. Es la razón por la cual Dios le hizo un juicio a su Hijo. Para derramar su sangre, para que por medio de esa sangre, los pecados que nosotros cometemos después de habernos arrepentido, y los pecados pasados quedamos limpios, pero seguimos pecando. Entonces, está la propiciación. Hay una sangre propiciatoria en la cual tú por la noche, que debías hacerlo, por la noche, Señor, te ruego que me perdones por los pecados que he cometido hoy. Sea de pensamientos, sea de palabras, o sea de hechos. Señor, perdóname porque fui grosero con fulano. Señor, perdóname porque no hice, no leí. Señor, perdóname. Entonces tú dices como está escrito en la epístola de Juan. Tú eres fiel y justo para perdonar todos mis pecados y limpiarme de toda maldad. ¿Pero por qué? Porque los estás confesando. Porque los estás reconociendo. Si no los reconoces, se te amontonan y comienzas entonces tú a andar con una cantidad de pecados que pesan. Entonces tú te sientes cansado, no te sale nada bien. Coño, pero ¿cómo te va a salir bien con una montaña de pecados diariamente que vas cargando, donde llevas años y años que ni siquiera reconoces que estás pecando? Que ni siquiera le pides a Dios que te perdone. Y te dirige al Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, tú eres mi gran sumo sacerdote, que te compadeces de mis debilidades, porque según mi semejanza, tú fuiste tentado en todo, pero sin pecado. Tu sangre me limpia de todo pecado. ¿Ya ves? Pregunto, es muy difícil hacer eso. Les he enseñado eso. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? ¿Sabes cuál es la clave? Que lo que yo te enseño, te lo enseño con autoridad porque yo lo hago. Si yo no lo hago, ni siquiera debo predicarlo. Entonces, no, lo que pasa es que, no sé, será la doctrina, será que eso de la piedad, eso es un rollo, yo no sé. A mí no me parece. A mí no me parece, yo no estoy de acuerdo con eso. Que después que yo voy a la congregación, entonces que tengo que leer. Pero si está escrito, que nunca se aparten tus ojos de las palabras de Dios. Pero yo leo la Biblia. Es que no es leer la Biblia. Es leer lo que Dios te habló, las palabras que Dios te habló por medio de su mensajero. Porque es lo que pasa con la gente. ¿Sí? Voz alta. Rosana Perrota. Oh, de Uruguay. Dice, Julio Pastor, justicia de Dios a quien mató a mi hijo Martín. Sí. Mira, me acabo de revisar, conozco el caso de ella, un joven, no sé si tendría ya 20 años, jugaba fútbol,
ellos son uruguayos, y en una moto alguien se voló a la escuadra y mató a Martincito. Yo lloré con ella desde la distancia, nos conocemos solamente por las redes, de ver cómo ella vivió y superó el dolor de una madre de ver a un hijo. Y mira, un muchacho bien querido por sus amigos, hace unos días que tuvo años de su fallecimiento, los amigos en un sector hicieron un mural con el rostro de él igualito y festejaron allí, festejaron en el mejor sentido de la palabra, pues un año más que ellos lo recordaban, que estuvieron ahí, ¿verdad? No el velorio ese tradicional que la gente está... No, ellos estaban allí mostrándole a él que nunca se les había olvidado. Entonces, bueno, mis saludos y mis sentimientos para esta mujer, que tenemos una bonita afinidad por su forma de ser. Bueno, entonces vamos a considerar ahora en Mateo 12, versículo 34, tengo que apurarme un poco para poder llegar a donde quiero llegar, al éxtasis del mensaje. Observa esto. Mateo 12, en el versículo 34, Jesús está hablando y le está hablando al sistema religioso, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los sacerdotes. ¿Y qué les dice? Generación de víboras. Usted sabe que Satanás es la serpiente antigua. Es la serpiente que engañó a Eva. Generación de víboras. Está diciendo, tienen veneno de serpiente. Los impíos del Salmo 58, recuerde. ¿Cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo malos? E inmediatamente dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Ya te he enseñado que guardes las palabras de Dios en el corazón. Si tú guardas multitud de palabras de Dios en tu corazón, de la abundancia del corazón va a hablar tu boca. O sea, tu boca va a hablar abundantemente de las palabras de Dios que tú logres guardar en el corazón. Si tú no guardas las palabras de Dios en el corazón, cuando tú vayas o pretendas hablar cosas de Dios, vas a estar equivocado. Vas a hablar lo que a ti te parece. Vas a mostrar tu propia justicia. Vas a ignorar la justicia de Dios. Porque tú quieres que Dios sea como tú. Oído, como si tú hubieras creado el mundo. Porque es que ni siquiera te das cuenta que Dios te creó a ti, no el cuerpo donde vives. Creó el espíritu que vive en ese cuerpo. Amén. Que eso tampoco la gente lo entiende. Amén. Dios a ti no te creó esa carne. Te creó espíritu a imagen de Dios conforme a su semejanza. ¿Semejanza de quién? De Dios. Y entonces te dio un cuerpo que ya eso se formó en el vientre de tu madre, como el cuerpo mío se formó en el vientre de mi madre. Cuando mi madre concibió, mi padre engendró. Entonces ese cuerpo que tiene la naturaleza adámica y tiene la parte satánica de Adán, en ese cuerpo comenzamos a vivir a nosotros. ¿Qué necesitamos nosotros para dominar la maldad satánica que está en nuestro cuerpo? La palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la vida de Dios. Pero para recibir el Espíritu de Dios necesitamos imprescindiblemente, no hay otra manera, necesitamos guardar las palabras de Dios en el corazón. Las palabras tal como están escritas. ¿Cómo se guardan? Oigo atentamente lo que está diciendo el pastor Julio.
yo lo voy a oír atentamente. Yo puedo ver que él está hablando conforme a lo que Dios escribió, porque lo que está hablando está allí en un monitor grandísimo donde yo veo los versículos. Esas palabras, de tanto leerlas, quedan guardadas en mi corazón. Esas palabras, dice el profeta Ezequiel, que son como un agua limpia, que limpia lo malo que está en mi corazón. Todo lo que recibí por la genética, todo lo que he aprendido en el mundo, del mundo, todo ese conocimiento. El corazón es como una esponja, él chupa todo, lo absorbe todo. Él no identifica si es malo o si es bueno, él guarda solamente. Entonces, generalmente, nosotros en el mundo no conocemos a Dios y en el sistema religioso tampoco. Tenemos que verdaderamente esperar que Dios nos ubique donde hay un profeta de Dios, un ministro constituido por Cristo, llámese apóstol, llámese profeta, llámese evangelista o llámese pastor y maestro. ¿Y cómo compruebo yo que ese ministro me está hablando verdad? Porque tiene que estar igual a lo que está escrito. El apóstol Pablo escribe, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Utilízala para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto y quede enteramente preparado para toda buena obra, porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, el ministro tiene que hablar exactamente lo que está escrito. Si no habla como está escrito, está violando las escrituras, está torciendo las escrituras y está enseñando mal a la gente. Si el 10% de la gente que se congrega conociera y entendiera esto que yo estoy diciendo, tomaran otras decisiones. Claro, encuentran allí un pastor que habla lo que ellos quieren. Entonces empatizan más. Por eso cuando hay dos drogadictos, ellos se entienden a la perfección. Pero cuando hay un drogadicto con una persona sana, y hay más influencia que el drogadicto logre que la persona sana llegue a ser drogadicto. ¿Por qué? Porque la persona sana no tiene todavía el control de sus acciones por una razón, la que te acabo de decir. No tiene palabras de Dios en el corazón. Entonces Jesús lo que está diciendo es, de la abundancia del corazón habla la boca. Que a ti te van a conocer lo que tú tienes en tu corazón. ¿Cuándo? Cuando hables. Entonces, cuando una persona a ti te dice, el diezmo es de la ley, tú dices, ese man no sabe nada, no tiene idea de las bendiciones del diezmo, no tiene idea que aún la ley no había sido dada y Abraham había dado diezmo. Y Abraham es el padre de la fe. Entonces, con la verdad se invalida la mentira. Pero necesitamos conocer la verdad. Y es lo que Jesús dice. Entonces, en el versículo 35 te corrobora lo que te he explicado. El hombre bueno, ¿de dónde saca cosas buenas? Del corazón. Entonces, ¿qué es lo que identifica que un hombre sea bueno? Que tenga las palabras de Dios en el corazón. Porque va a pensar conforme a las palabras de Dios que tiene en su corazón. Va a hablar conforme a las palabras de Dios que tiene en su corazón. Por cuanto piensa y habla, eso es lo que va a hacer. Eso es lo que va a hacer. Y ahora, ¿y de dónde saca el hombre malo las cosas malas? Del corazón también. Entonces, ¿qué es lo que identifica a un hombre bueno o a un hombre malo? Lo que tenga en el corazón. Lo que tenga en el corazón. ¿Por qué Dios quiere que tú guardes sus palabras en el corazón? Para que deje de ser un hombre malo y te comienzas en un hombre bueno, y que cuando tú hables, ¿qué cosas van a salir de tu boca? Cosas buenas. Muy difícil. Pero yo les digo en el versículo 36,
de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Es cuando, si tú entiendes, tú dices, si no hablo como Dios habla, mejor no hablo. Mejor no hablo. Si no vas a hablar, no te pongas a suponer. Oh, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Pero, ¿por qué? Dame una razón. Está escrito. Porque por tus palabras, depende de las palabras que salgan de tu boca, o eres justificado o eres condenado. Qué bonito eso, ¿verdad? De uno poder ver cómo las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo nos llevan a nosotros a convertirnos en un hombre bueno. En un hombre bueno. Y si llegamos hasta donde dice Pablo y la doctrina que es conforme a la piedad, vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Porque todos nosotros, todos los días nos equivocamos. La equivocación es un error es pecado. Primero a los Corintios, capítulo 11, versículo 31. Yo pregunto, ¿se examinaron ustedes? ¿Usted se examinó, señora? ¿Te examinaste, Jorge? Sí. Que no sea como Rafa. Bueno, yo te tengo una buena noticia. Si nos examinamos a nosotros mismos, no vamos a ser juzgados. O sea, cuando tú comienzas a analizarte, yo por qué tuve que no hacer lo que Dios me dijo, ¿por qué no lo hice? Y te estás dando cuenta, no lo hice, lo voy a hacer. No hay condenación para ti. Si tú no te autoexaminas, el Señor te juzga. Y el resultado es castigo. Si no te autoexaminas, el resultado es castigo. Aunque el Señor no te condena. Pero si tú te autoexaminas, no vas a recibir condenación. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nos examinamos, no seríamos juzgados. Entonces, yo aquí puse si hay autoexamen, el Señor te juzga, el resultado es castigo, pero nunca hay condenación. Entonces, ¿qué es lo que nos favorece a nosotros? Examinarnos. ¿Por qué no lo estoy haciendo? ¿Cuál es la razón por la cual me cuesta trabajo leer lo que Dios me habló? Y no me digas del tiempo, porque te digo algo. Yo he escrito algo por Facebook que de pronto, ¿tú has leído lo que yo he escrito? Donde yo me he dado cuenta y lo estoy haciendo. Cada segundo de este día, cada minuto de este día, cada hora de este día, yo tengo que procurar avanzar, progresar. Porque es que los minutos y las horas de este día que ya pasaron, no los vas a recuperar nunca. Nunca más. Entonces, si hay sabiduría de Dios, si hay inteligencia de Dios, y tú entiendes esto, pues ya lo que te falta por vivir aquí en la tierra tiene que ser mucho mejor de todo lo que hiciste atrás en el comienzo. Por eso Dios dice,
mejor es el final del negocio que su principio. Pero si te autoexaminas, si tú comienzas a aprovechar cada segundo, cada minuto. O sea, ¿por qué cada minuto mientras tú vas al baño, mientras vas en un bus, en un taxi, en tu vehículo? ¿Por qué no piensas en lo que Dios te habló? ¿Por qué no vas pensando? No, dejas que el corazón te mande toda clase de pensamientos. Y si tú, por ejemplo, de lo que Dios te ha hablado, tú te estás dando cuenta, oye, este pensamiento no es verdadero. Oye, no es honesto lo que estoy pensando. Oye, no es justo. ¿Para qué lo voy a pensar? No es justo. Esto que estoy pensando no es justo. No es amable, porque estoy pensando que voy a reclamar, que voy a hacer esto. ¿Es amable? No. ¿Para qué voy a pensar en eso? ¿Tiene alguna virtud? Entonces, ¿qué estoy pensando yo en esto? Eso es la bendición de tú aprovechar cada segundo, cada minuto de cada día. El pasado no vuelve atrás. Y este cuerpo en que vivimos es finito, no de finura, sino que no es infinito. No es infinito, es finito. Tiene fecha de vencimiento. Tu espíritu no. Tu espíritu es eterno. Tu espíritu es eterno. Si en verdad tú crees que Jesús resucitó, entonces debes estar plenamente convencido de que cuando tú mueras vas a resucitar. Y que tú te acuestas una noche, 8, 9, 10 de la noche, y duermes y te despiertas a las 7 de la mañana. Tú no sentiste las horas. El día que tú te mueras, pueden pasar 100 años, 50 años. Cuando tú despiertes, tú no sentiste el tiempo que estuviste muerto. Cuando tú despiertas, vas a decir, ay, descansé. Oye, pero tienes un cuerpo sin relación con el pecado. Ya, oye, tengo unas ganas de hablar como Dios habla, claro, porque ya no tienes el pecado en tu cuerpo. Pero entiende, por eso es que Dios dice que para Él 1000 años es como un día. O sea que si tú en el milenio no has resucitado por no ejercitarte para la piedad, cuando resucites pasaron 1000 años. Sí. Pero no disfrutaste los 1000 años. Cada minuto, este factor tiempo. Si yo me estoy explicando bien y si tú estás entendiendo esto, debe haber una determinación en tu vida. Entonces, mira, dicho esto, voy a donde yo quiero llegar. Génesis capítulo 4. Conoció Adán a Eva, su mujer, después del pecado. ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó cuando pecaron? ¿Qué hizo Dios con ellos? Apenas pecaron. ¿Qué? Los cubrió. Los cubrió. ¿Con qué los cubrió? Con pieles de animales. Con pieles de animales. ¿Qué te indica eso? Hubo un sacrificio. Un animal inocente. El animal no había hecho nada y el animal lo van a matar y dice, ¿yo qué hice? ¿Por qué yo? Un animal inocente y la sangre. Ok, entonces ya ellos conocían. Aquí hay tantas cosas reveladas que ojalá tú las entiendas. Conoció a Adán a Eva, su mujer, por lo cual concibió. Aquí está la figura retórica llamada eufemismo.
¿O quieres que te lo lea? No, no, Eva concibió, quedó embarazada y dio a luz a un niño llamado Caín. Caín, ganaxi, en hebreo, adquisición. El diablo adquirió el poder para ser el padre de ese niño. Pastor, pero el padre era Adán. Sí, en la parte física era Adán. Pero cuando tú engendras, tú que eres hombre, cuando tú engendras carne. Tu hijo agarra tu rasgo, tu estatura, tu contextura, tu costumbre. Pero el espíritu es un espíritu que Dios creó a su imagen. Pero ante tanta maldad, también hay espíritus de ángeles caídos que entran. En el Salmo 58 está. Eso el domingo lo veremos. Que aún los impíos, desde el vientre, desde la matriz, actúan como serpientes. Dio a luz a Caín. Y dijo Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Quién dijo eso? Eva. No lo dijo Dios, Eva. Después, fíjate, esto si no lo lees con el contexto anterior, la gente se equivoca. Después Eva dio a luz a su hermano Abel. Ah, era que Abel era hermano de Eva. Y así es como la gente juzga mal, por descontextualizar. Porque él viene hablando de que tuvo a su hijo Caín. Entonces también tuvo un hermano de Caín. Pero ese versículo 2, mal leído por la gente que lee a esa velocidad. Después Eva dio a luz a su hermano Abel. Revelación, Abel era hermano de Eva. Aquí está escrito. Y fue Abel pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Por qué usted cree que Caín llevó una ofrenda? Porque Dios les había enseñado a sus padres, los padres estaban enseñando la única manera de nosotros poder darle manejo al pecado que nosotros tenemos en este cuerpo, es sangre derramada, un animal inocente. Entonces, cuando tocó el día de la ofrenda, Caín, que no era como Abel, Abel era pastor de ovejas, este lo que era que cultivaba la tierra, llevó una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también la ofrenda que consistía los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de las ovejas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Cuántas personas dirán, pero bueno, ¿y por qué Dios? ¿Qué hizo el muchacho? ¿Qué hizo el muchacho? ¿Ah? ¿Qué hizo el muchacho? Si tienen el mismo conocimiento. Mira, Abel, véndeme. ¿Cuántos dólares? No hay dólares, no hay dinero, no hay nada. ¿Cómo que se llamaba el comercio antes? Trueque. ¿Cuántas patillas? Yo tengo aquí tantas patillas, tengo tanto esto. Me da un cabrito para hacer oído, para hacer lo que Dios me ha enseñado. No lo que yo quiero, no lo que a mí me parece, no lo que se me hace fácil, no lo que yo presumo. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué pasó con Caín? Se ensañó en gran manera. ¿Cómo quedó su semblante? Decaído. Entonces, Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Caín, si hicieres el bien, serás enaltecido. ¿Por qué no hiciste el bien? ¿Por qué no hiciste como yo te dije? ¿Por qué hiciste como te pareció a ti? ¿Tú no viste lo que trajo tu hermano Abel?
Lo mismo que yo le enseñé a Abel, te lo enseñé a ti. Lo mismo que yo le enseñé a Adán se lo enseñó a Abel, te lo enseñó a ti. ¿Por qué no lo hiciste? Si hubieras hecho como yo te enseñé, ¿sería qué? Enaltecido. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. O sea, un pecado más. Oído, un pecado más. Es como la persona que trae una ofrenda y le pone diezmo. Ponga ofrenda mejor. Porque estás presentando una cosa que no es. No estás obligado a dar los diezmos. ¿Quieres dar una ofrenda? Da la ofrenda. Ofrenda. Porque ¿qué pasa? Tú mismo, sin darte cuenta, te vas autoengañando. Y eso me gustaría que lo enseñaran aquí. Si usted lo hace de corazón, de su ofrenda. De corazón. Pero no diga que es diezmo, porque son dos cosas totalmente diferentes. Lo que sí es que tanto la ofrenda como el diezmo estás participando en ¿qué? En que se predique el evangelio. Gracias a tus ofrendas yo puedo predicar. Y entonces, por tu ofrenda, ¿qué dice Dios? Que participas en la predicación del evangelio, Dios te suple lo que te falta. Entonces, tú tienes que dar esa ofrenda creyendo que Dios te va a suplir lo que te falta. Pero para que tú logres creer, tú tienes constantemente que estar diciendo, Señor, como está escrito, participo en la predicación del evangelio y en la razón de dar y recibir. Por tanto, te ruego, como está escrito, súpleme. Súpleme, Señor, todo lo que me falta. Esa es tu oración. ¿Te estás autoexaminando? ¿Te estás dando cuenta que no lo estás haciendo? Entonces no es que no veas resultados, es que no buscas resultados. Es que haces las cosas a tu manera y no a la manera de Dios. Te pregunto, ¿quién creó el mundo? ¿Fuiste tú? Entonces, ¿por qué vas a cambiar las leyes? ¿O tienes el síndrome de Caín? ¿Tú crees que lo que te estoy enseñando te conviene? Sí. ¡Claro! Autoexamínate. Y Dios dirá, oh, entendió. Ángeles, llévenle al hermano tanto, allá, póngale por ahí el negocio, llévenle un negocio grande, gordo. Porque es así. Mira, es una desgracia las personas de nuestra congregación que hoy no están aquí escuchando esto. Amén. Versículo 8. Pero dame 5 minutos más. Igual no voy a terminar, pero. Y dijo Caín a su hermano Abel. Abel. ¿Sabes que la gente cuando quiere? Abel, vamos a dar un paseíto ahí. Tú siempre estás peinando las ovejas y estás. Vamos a dar un paseíto por ahí. Salió para el campo con el hermanito. ¿Y qué le hizo? Lo mató. Lo mató. Y Dios, como si no se diera cuenta, Caín, oído, conversaba Dios con Caín. ¡Claro! No podía decir que era que Dios, ahí te está mostrando que Dios le hablaba a Caín, lo mismo que le hablaba a Adán y a Eva. Y lo mismo que le hablaba a Abel. Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Otro, si es la primera, dice, Eprie, ¿quién me está hablando? O sea, si tú lees con atención y con espíritu de sabiduría y de revelación, tú te das cuenta, no es la primera vez. Ya había una confianza entre ellos, ya había una comunión, una comunicación. Y ya él, cuando Dios le hablaba, él hablaba con Dios. Y sabía de la ofrenda. Los que no saben son los que opinan. Pero a mí me parece que Dios fue injusto. Yo te pregunto, ¿tú creaste el mundo? No hables.
Y Caín respondió, no sé. Y lo acabas de matar y no sabes. O sea, le acaba de decir una mentira a Dios. ¿Cuántas personas que se congregan, incluso aquí, con el síndrome de Caín, le mienten a Dios? ¿Y por qué te lo estoy diciendo? No por restregarte nada en cara, sino para que te analices. Examínate. Examínate, brother. No le eches las culpas a nadie de tus errores. Identifica tus errores. Examínate. No sé. Prie, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Ah? Y grosero. Mentiroso y grosero. ¿Ah? Y Jehová le dijo, ¿qué has hecho? Mira, la voz, escuche, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues te digo, maldito seas tú de la tierra. Oye, no hubo ni arrepentimiento del hombre. Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Abel derramó sangre, porque el trancazo tuvo que ser duro, grande. Derramó sangre. La tierra quedó maldita. Y él quedó maldito de la tierra. Entonces, ¿qué te quiero yo decir? Procura quitarte cualquier parecido o síndrome de Caín. Que él quiso la ofrenda fuese como a él le pareció y no como Dios le enseñó. Entonces Dios le dijo, yo te creé a ti, tú no creaste esto. Ah, yo creé el mundo, te creé a ti y entonces tú vas a poner leyes en lo que yo creé. Mandas cáscara, ¿no? Yo creo el mundo. Yo busco la manera, la única manera de que el pecado pueda ser perdonado, que es solamente con sangre. Y tú me la vas a cambiar. ¿Quieres que te diga algo? Nos vemos el domingo.